Vamos a empezar por hablar y mostrar una tabla con 45 síntomas que sé que te van a dar mucha paz, porque cuando entendemos por qué tenemos algunos síntomas y sabemos que están relacionados con la perimenopausia o la menopausia, entonces empezamos a tener una paz distinta en su abordaje. También te voy a platicar un poquito de por qué aparecen los síntomas, porque sabemos que hay mujeres que no tienen síntomas y sabemos que hay mujeres que tienen demasiados síntomas por demasiado tiempo y a veces nos gustaría saber cómo estar en control de esta situación, porque sí, hay una forma, hay muchas formas de estar en control de cuántos síntomas tenemos y por qué los tenemos y de prevenir no tenerlos también. Otro tema del que vamos a hablar es por qué es absurdo abordar por separado los síntomas. De pronto queremos quitarnos el insomnio, pero queremos quitarnos el dolor de hombro, pero queremos quitarnos la irritación en los ojos. Pero si queremos abordar nuestros síntomas todos de manera individual, esto se vuelve muy poco manejable porque hay mujeres que tienen entre 15 y 20 síntomas y hay quienes llegamos a tener hasta 35 al mismo tiempo. Así que el abordaje de síntomas de manera aislada es muy poco efectivo, es muy costoso y en realidad no te va a ayudar a resolver la causa raíz. Vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar de cuáles son las características que tienen los síntomas de perimenopausia y menopausia. ¿Por qué son diferentes de otras sintomatologías, de otros padecimientos o enfermedades? Y la razón principal es porque la llegada a la menopausia no es un padecimiento y no es una enfermedad. Es una etapa completamente saludable de la vida femenina y que nos abre un montón de posibilidades para tener una vida saludable, un cuerpo fuerte, una mente clara y unas emociones mucho más saludables para el resto de nuestra vida. Así que vamos a hablar un poquito de las características que tienen estos síntomas que no las tienen los síntomas de enfermedades o padecimientos. Vamos a hablar de ¿cuál es el abordaje que podemos dar para todas estas sintomatologías? ¿Y por qué no simplemente dar hormonas? Si el problema comienza cuando bajan las hormonas, ¿por qué no simplemente dar hormonas y ya? Esto no es así de simple, vamos a platicar un poquito más a fondo. También vamos a hablar de por qué comprender la causa raíz de estas sintomatologías es mucho más efectivo y eficiente cuando se trata de darles un abordaje. Esto te va a ahorrar dinero, estrés, va a hacer que realmente puedas resolverlas y va a hacer que dejes de comprar productos milagro que a veces no sirven para nada y que muchas de nosotras hemos gastado mucho dinero en ellos. Y vamos a hablar de una clasificación que aquí te propongo para estos 45 síntomas, donde vamos a hablar de ellos por grupos. Vamos a hablar de los síntomas metabólicos, porque cuando abordamos todos los síntomas metabólicos, que hay más o menos 8, de manera holística, integral, entonces se resuelven muchos al mismo tiempo. Vamos a hablar de los del sistema nervioso central, que esos a su vez los clasifiqué en los ajustes que hace internos el sistema nervioso central, los ajustes que hace en los órganos de los sentidos, los ajustes que hace el sistema nervioso sobre nuestros estados emocionales y mentales. Y entonces vamos a ir entendiendo esta clasificación de síntomas. Vamos a hablar de los que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, la microbiota, la absorción de alimentos y la construcción de tejidos estructurales, que todo esto tiene también otras implicaciones. Y por último vamos a hablar de los síntomas relacionados con el sentido de vida, con el cambio en nuestro propósito. Así que vamos a comenzar con nuestra conversación del día de hoy. Bueno, para empezar te voy a compartir aquí esta tabla que tiene 45 síntomas. Te pido, si quieres, que pauses el video para que los revises con mucha calma. Le puedes compartir esta tablita a tus amigas, a tus hermanas, a otras mujeres de tu vida que tú sepas que tienen muchos de estos síntomas. A veces sabemos que tenemos a alguien cercano que está sufriendo de un dolor de hombro, que de la nada le empezó a dar comezón en las orejas, que tiene tinnitus, que tiene mareos, que se le está cayendo el cabello y de pronto ya no sabemos qué abordajes darle. Entonces, entender que todo esto puede estar relacionado con la perimenopausia y la menopausia es en realidad hacernos un enorme favor. ¿Por qué? Porque esto reduce muchísimo el estrés y el miedo que nos da ver que empiezan a aparecer muchísimos síntomas que no sabemos qué causa pueden tener. Nos preocupa, a veces pensamos que estamos enfermas,
que probablemente tenemos un enorme desequilibrio en algún ámbito de nuestra salud, pero saber que esta tablita está aquí disponible nos da mucha paz porque nos ayuda a entender todo lo que esta transición nos puede decir. Esta transición comienza más o menos 8 años antes del cese de nuestra menstruación. Así como lo escuchas, 8 años durante los cuales nuestro cuerpo va a ir haciendo una adaptación para pasar de ser una mujer fértil biológicamente a una mujer que ya no es fértil biológicamente. Y esto no es ninguna tragedia. Esto es una oportunidad y un regalo de longevidad que nos da la naturaleza y la vida a las mujeres humanas. ¿Sabes que la mayoría de las hembras de la naturaleza no tiene menopausia? En cuanto terminan su etapa fértil, mueren. Y nosotros tenemos este tiempo hermoso y maravilloso que viene después de la menopausia, cuando ya se terminó nuestra posibilidad de tener bebés, porque ya cesó toda la actividad hormonal, porque ya no tenemos óvulos en nuestra reserva, y entonces entramos en una etapa diferente de la vida, donde yo digo, ya no vamos a gestar una vida ajena, vamos a gestar una vida propia. Entonces, esta etapa previa, estos años previos se llaman perimenopausia. La menopausia es cuando ya cumplimos 1 año sin menstruación, y la postmenopausia y el resto de nuestra vida, que los títulos, la verdad es que poco importan. Lo importante es saber qué es lo que está ocurriendo en nosotras. Entonces, si ya revisaste esta tablita, te invito a que anotes cuántos síntomas tienes o has tenido, cuáles tuviste y ya se te quitaron. Algunos a lo mejor ya ni te acordabas, otros probablemente no los habías relacionado con esta etapa. Esta tablita, a mí la claridad que me dio es que me di cuenta que tenía más de 35 síntomas y me di cuenta que todo mi abordaje era tratar de arreglar los síntomas. Pero cuando quieres abordar 35 temas al mismo tiempo, pues la vida se vuelve un caos y es bastante poco eficiente ese abordaje. Entonces, lo que hice fue clasificarlos en grupos y te voy a hablar más adelante de ellos. Una vez que entendemos que todos estos síntomas están vinculados con este ajuste hormonal, que como dije es muy diferente a estar enferma. Aunque tenemos síntomas, no es que estamos enfermas, no es que estamos en falla, no es que estamos rotas, es que nuestro cuerpo está haciendo un enorme proceso de adaptación. No hay nada que curarnos, no hay nada que arreglarnos, solamente hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y a través de esta escucha tomar acciones que en su mayoría son bastante simples, ya lo vas a ver, que van a ir haciendo que tu llegada a la menopausia sea mucho, mucho más amable. Pero si logras solamente con esta conversación quitarte el miedo sobre algunos síntomas, ya vamos de ganancia. Cuando nosotros sabemos cuál es la causa raíz, vamos a tener un mejor manejo de los síntomas, vamos a aprovechar rutas de medicinas de estilo de vida, que es hábitos cotidianos, que además van a tener un impacto positivo para el resto de nuestra vida. Vamos a gastar mucho menos dinero, vamos a tener en análisis, vamos a tener menos visitas médicas porque no estamos enfermas, repito, y vamos a poder tener también mayor compasión hacia nosotras mismas. Vamos a dejar de exigirnos estar bien, porque parece que ahora hay una cultura donde todos tendríamos que tener una vida perfecta y que no nos doliera nada y estuviéramos siempre con el nivel de energía alto y siendo hiperproductivas y perfectas mamás y perfectas esposas y perfectas madres y perfectas profesionistas y perfectas mujeres que tienen una vida interior y perfecto todo, pero la realidad es que nuestras vidas son caóticas, son cambiantes, son dinámicas, y esta etapa ha sido para mí al menos la más poderosa y la más ruda de mi vida. ¿La volvería a vivir? Sin duda, porque los regalos que me ha dejado esta etapa no me los ha dejado nada más en la vida. Hay una conciencia, una libertad y una autonomía que nunca antes había experimentado. Hay un sentirme a mí misma en un lugar muy hermoso, y es a donde veo que llegan la mayoría de las mujeres que van teniendo una mirada distinta y una narrativa distinta sobre esta etapa. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente tema. ¿Cómo aparecen los síntomas? ¿Por qué a unas sí les pasan? ¿Por qué a otras no les pasan? Voy a empezar con una pequeña estadística. De cada 100 mujeres, sabemos que hay 10 o 15 que no van a tener ningún síntoma. Simplemente un día van a dejar de menstruar y van a empezar la siguiente etapa de su vida. Felices ellas.
hay más o menos un 70% de mujeres que van a tener síntomas de moderados a un poco intensos, que van a ser intermitentes, les aparecen y les desaparecen. Y solamente va a haber un 15% de mujeres que van a tener síntomas así exacerbados, muchísimos, muy intensos, que pueden incluso dejarlas incapacitadas. Ese fue mi caso. Así fue como comencé todo este viaje para convertirme en coach de salud hormonal, coach de menopausia, coach de nutrición integrativa y capitalizar además los 10 años previos que tenía en lo que se conoce como medicinas de estilo de vida, para entender cómo dar un abordaje holístico y mucho más amoroso para las mujeres que atravesamos por esta etapa, que lleguemos con información, con conciencia, con abordajes claros, sin dogmas y sin miedos. Que las mujeres no decidamos en esta etapa desde el miedo, sino desde la información. Entonces, de este 100% de las mujeres, ya vimos que hay unas que no van a tener síntomas, pero las que tienen síntomas, ¿por qué tienen síntomas? Yo, después de mucho estudiar, de hablar con cientos de mujeres con las que he trabajado a través del coaching que están atravesando esta etapa, he llegado a hacer esta clasificación que te la pongo a tu servicio por si te sirve. La primera causa tiene que ver con las narrativas. Imagínate que en Japón a la menopausia se le llama la segunda primavera. Las mujeres la esperan como una etapa donde van a volver a florecer, donde van a reiniciar, a retomar aspectos de su vida que les encantaban, van a tener mayor libertad, ya no van a tener pues esta preocupación de quedar embarazadas, van a poder vincularse desde otros ámbitos. Y en estos lugares donde la narrativa de la menopausia es positiva, las mujeres tienen mucho menos síntomas. Así que te invito a cuestionarte, ¿qué narrativas has escuchado sobre la menopausia? Que es un problema, que requiere abordajes médicos, que es muy complicada, que es muy cara, que es muy molesta, que hay un anhelo por volver a ser la de antes, que es el principio del fin, que es dar el viejazo. Y todas estas narrativas, cuánto miedo y cuánta carga traen para las mujeres cuando van a llegar a esta etapa. Entonces, lo primero que yo te invito a cuestionar es la narrativa. La segunda cosa que veo que influye en que las mujeres tengan o no tengan síntomas o cuántos síntomas tienen es la historia femenina, la historia personal. A veces las mujeres, la mayoría de nosotras sabemos las estadísticas, desafortunadamente lo dicen, hemos pasado por violencias sexuales, tipos de abuso, violencias ginecobstétricas, y cuando no hemos tenido un espacio seguro donde integrar estas experiencias, llorarlas, vivir los duelos, el cuerpo nos va guardando estas memorias. Y durante la etapa en que empieza este cambio hormonal, el cuerpo empieza a mostrarnos estas historias. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde ya tenemos mucho mejores recursos para poder abordar nuestra propia historia, tomar terapias, vivir estos duelos, tener espacios seguros para llorarlos, para integrar estas experiencias y que entonces dejen de ser experiencias de dolor para transformarse en sabiduría. La sabiduría son experiencias bien integradas que ya no nos duelen tanto, que ya no nos hacen ser reactivas, sino que nos hacen ser compasivas, amorosas y saber que estas cosas son parte de la vida y que desafortunadamente pasan y que hay abordajes y hay amor para llevarnos a sanar estas cicatrices o estas historias. Entonces, bueno, este es el segundo ámbito donde yo he encontrado que las mujeres tenemos muchas sintomatologías. Cuando tenemos historias de heridas y dolores no integrados que requieren ser resueltos. El tercer aspecto más importante también es el estilo de vida. Cuando las mujeres hemos vivido con niveles altísimos de estrés, mala alimentación, expuestas a increíbles niveles de toxicidad por los productos de belleza, de cuidado personal, las intervenciones que nos hacemos de pronto cuando hay implantes de mama, cuando hay botox, cuando hay tintes, cuando hay todos los químicos a los que estamos expuestas, la escasa calidad de nuestro descanso, de nuestros tiempos de ocio, de creatividad, la calidad de nuestra nutrición, la calidad de nuestras relaciones, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, también tiene un impacto
muy importante en cómo llegamos a esta etapa de transición, porque nuestro cuerpo está haciendo una remodelación. Y yo te invito a que te imagines que vas a remodelar tu casa. Tú no puedes remodelar tu casa en medio de un incendio o de una tormenta. Necesitas que haya calma, que haya cierto orden, que haya ciertos elementos para hacer esta remodelación. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si quiere hacer esta remodelación, pero al mismo tiempo nosotros lo tenemos en un nivel de estrés constante, no tiene los recursos de nutrición para hacerlo, está lleno de tóxicos o de basura o de cosas que ya no deberían de estar ahí, todo esto complica esta transición. Entonces, el estilo de vida es el tercer factor también muy importante por el cual las mujeres podemos tener complicaciones durante nuestra llegada a la menopausia. Y el último y el más chiquito es la genética, que no se ha encontrado en realidad genes que determinen que hay una herencia directa de a mi mamá le pasó, a mí me va a pasar. Pero como te decía, sí puede tener que ver con las historias de lo femenino que hay en nuestras familias, con los dolores no nombrados, los duelos no vividos, las historias y la conciencia que hay sobre ser mujer en las familias. Entonces, entre la genética y la genealogía femenina, ahí también hay otro factor que puede estar jugándote para que tengas o no estos síntomas de menopausia. Y como verás, muchas de estas cosas, si nosotros las tuviéramos conscientes desde nuestros 30, podríamos empezar a trabajar activamente en llegar a nuestra menopausia de una mejor manera. Ahora, si a ti te pasó como a mí, que llegaste y todo fue un caos, diría por ahí la canción, todo se derrumbó, pues es que hay mucho trabajo por hacer, no tanto por lo que está pasando con las hormonas, sino por nuestra propia vida. Los síntomas de la menopausia nos ofrecen una oportunidad de mirar qué es eso que tenemos que hacer por nuestra propia vida para rescatarnos, para ofrecernos un futuro muy luminoso, muy brillante, muy saludable, y porque ahora ya tenemos los recursos para abordar desde otro lugar nuestra propia historia. Ahora te voy a platicar de por qué no es buena idea abordar los síntomas de manera aislada. Como te he venido contando, yo tuve una crisis de menopausia muy intensa con más de 35 síntomas que aparecían y desaparecían y se complicaban unos con otros. Hay algunos síntomas especialmente molestos y la mayoría de las mujeres los reportan, que son el insomnio, porque si pasas 3 noches sin dormir, el resto de tu bienestar se empieza a ir en picada. Y si esto se prolonga por semanas, realmente es un síntoma que puede terminar afectando negativamente todo el contexto de tu vida. Entonces, por ejemplo, el insomnio es uno de los síntomas principales, los bochornos, porque afectan nuestra calidad del sueño de noche y afectan la calidad de nuestra vida de día. La baja de libido también de pronto empieza a jugar como un factor que cuestiona la relación de pareja, que cuestiona nuestra propia capacidad de disfrute. Y bueno, todos estos síntomas que cuando se van juntando nos van haciendo sentir que quizá vamos en picada en nuestra salud. Y yo quiero aquí desmenuzar esto que acabo de decir, porque yo llegó un momento en que dije, es que mi salud está fatal, o sea, no tengo energía, mi mente no funciona, tengo problemas de mi sistema digestivo, emocionalmente estoy hecha un caos, se me cae el cabello, mi piel se ve sin luminosidad, sin tono, estoy perdiendo masa muscular. Y yo pensaba como en un general que mi salud era un caos. Pero hoy, cuando ya pasó esta curva donde van empeorando los síntomas y llegamos a un punto muy bajo, que yo estuve ahí hace como año y medio, y de pronto ahora vamos en ascenso y nuestro cuerpo ya está terminando esta remodelación, empiezo a ver que no era cierto eso que yo me decía sobre mi salud. Mi salud no estaba en picada. Mi cuerpo estaba haciendo una remodelación enorme. Entonces todo parecía mucho más complicado de lo que era. A lo que voy con esto es que no necesariamente tienes un problema de salud. Tienes un problema de una adaptación que a tu cuerpo le está costando muchísimo trabajo. Y entonces hay que apoyar al cuerpo en la adaptación, pero no comprarnos la idea de que estamos en un problema de salud. ¿Ok? Bueno, abordar los síntomas de manera aislada en realidad no es una ruta efectiva. Yo visité 8 especialistas, tengo por ahí otro video
que lo puedes ver, donde yo decía, ¿por qué los doctores no entienden lo que les estoy diciendo? Yo visité 8 especialistas y ninguno tuvo esta visión holística, esta visión integral, esta visión de 360 grados para saber que lo que yo tenía, todo estaba vinculado a un cambio hormonal donde yo necesitaba un acompañamiento para hacer esta adaptación. Y entonces me mandaban un medicamento para dormir, un medicamento para las palpitaciones, un medicamento para la regulación del azúcar, un medicamento para el dolor de articulaciones, un medicamento para, etcétera, una larga lista de etcétera, la inflamación, para la digestión, en fin, no es viable y además no funciona así. Entonces lo que hice, y vamos a verlo en un capítulo más adelante, es agrupar los síntomas metabólicos, agrupar los síntomas del sistema nervioso central, agrupar los síntomas que tienen que ver con la digestión, la asimilación y la construcción de nuestro cuerpo, para que entonces, implementando algunos cambios, muchos síntomas se resuelvan, ¿ok? Entonces, mi invitación es a que no seas tan reactiva a salir corriendo a ver a muchos especialistas, porque esto puede drenar tu bolsillo, tu estrés y dejarte con muchos medicamentos que no solo no te van a ayudar, sino que te van a perjudicar. Hoy sabemos que en países como Estados Unidos la tercera causa de muerte es por una cosa que se llama iatrogenia, que es cuando una persona tiene por muerte por exceso de medicamentos, por malos diagnósticos, por mala praxis médica, y es un riesgo que existe cuando miramos a especialistas que no tienen una mirada integrativa. Entonces hay que ser muy cautelosas con esto porque es la forma de darnos este autocuidado. Ahora te voy a hablar de las características de los síntomas de la menopausia. Cuando tienes síntomas de menopausia es importante que sepas que son pasajeros, no se van a quedar ahí para siempre. Una piensa a veces que sí. ¿Qué voy a hacer si mi memoria sigue fallando así? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a hacer ejercicio si estoy todo el tiempo agotada? ¿Cómo me voy a vestir si ya no me queda mi ropa? ¿Cómo me va a quedar la piel si sigo con esta pérdida de masa muscular? Y un montón de cómo que nos preocupan. Pero lo que te quiero decir es, primero, los síntomas son pasajeros. Luego también son intermitentes, puede ser que aparezcan y luego solitos desaparezcan y quizá puedan volver a aparecer y así, son intermitentes. No son peligrosos en su mayoría, solamente son muy incómodos y no necesariamente hablan de un padecimiento, hablan de una adaptación o de una necesidad de acompañamiento, ya sea más nutrición, más descanso, algún suplemento, alguna terapia, tomar el sol, hacer un poco de grounding, aprender una nueva habilidad como la meditación o alguna práctica de concentración, en fin. Entonces, no son peligrosos, pero son incómodos. Todos tienen una sugerencia para ti. Tu cuerpo está a favor tuyo. A veces pensamos que nuestro cuerpo nos odia, pero no, nuestro cuerpo no nos odia. Todo lo que nos está marcando y señalando es porque ahí tenemos que poner amor, cuidado y acompañamiento. Entonces, observa tus síntomas con un poco más de compasión, un poco menos de miedo y ve qué es lo que te propone. Por ejemplo, uno que a mí me caía muy mal es que ya no podía ir rápido, ya no podía hacer multitask y ya no podía trabajar al ritmo que trabajaba antes, pero ni remotamente. Entonces tenía que ir lento y tenía que hacer muchas pausas y tenía que descansar mucho más. Y al principio yo estaba muy enojada con la lentitud, porque además tenemos esta idea de que ir lento es como no tan bueno, es como algo feo, de ineptitud, de insuficiencia. Pero de pronto cuando empecé a ir lento y empecé a ser más suave conmigo misma y más compasiva con este proceso, me di cuenta que cuando uno va lento puede descubrir detalles hermosos en muchas cosas, que cuando vas rápido no los puedes ver. Es como ir en un tren a gran velocidad y vas viendo el paisaje, pero pues ves el paisaje de lo que alcanzas a ver a través de la ventanilla muy rápido. Pero cuando vas caminando en un pueblito y ves una pequeña tienda y ves una planta y ves el cielo y ves las formas de las hojas de los árboles,
hay muchísima belleza y muchísima vida que te habla. Entonces, el síntoma de la bruma mental y del cansancio a mí me invitó a la lentitud y a la observación. Y ahí encontré enormes regalos. Entonces, puedes ir viendo qué regalos te está sugiriendo cada uno de tus síntomas. Muchos síntomas están interrelacionados, por eso cuando abordas ciertos síntomas clave, en cascada se empiezan a resolver otros. La mayoría tienen remedio. No son cosas ni que se van a quedar así, ni que son gravísimas. Aunque se te esté cayendo el cabello y sientas que te vas a quedar pelona, en la mayoría de los casos te va a volver a salir tu cabello y vas a volver a vas a tener de nuevo una melena, a lo mejor más canosa, a lo mejor un poquito más delgadito tu cabello, a lo mejor vas a cambiar de look, pero no va a pasar a mayores, ¿ok? Y todos los síntomas nos hablan de un proceso, no de una falla. Quitemos esta patologización, esta creencia de que la menopausia es una falla. No es una falla, es un regalo y es un proceso natural que nos regala la naturaleza para ser mujeres autónomas, que estemos al servicio de dejar un legado, de tener una libertad y una conciencia distinta y de crear una vida para nosotras, ya que estuvimos tantos años al servicio de gestar vidas ajenas, gestar comunidades, cuidar niños, cuidar parejas, cuidar casas, cuidar escuelas, cuidar todo. Ahora viene un tiempo en que nos dicen, ¿y tú qué quieres hacer para ti? Entonces, esto no es una falla, es un proceso. Ahora bien, ¿por qué no tomar hormonas y ya? Si el problema empezó cuando empezaron a bajar mis hormonas, pues ya que me den hormonas y lo resolvemos todo. Pues este sería un planteamiento muy simple, pero te voy a compartir un poquito de mi experiencia y de lo que he aprendido ahora. Cuando bajan las hormonas que nos protegían, las hormonas protegen a las mamás para que podamos tener hijos y criar esos hijos y que biológicamente cumplamos nuestra función, porque para la naturaleza nuestra función primordial es la biológica. Si somos felices o no somos felices y lo que sea, no importa, porque lo que es realmente importante es que continúe y se preserve la especie. Eso es lo que a nivel biológico es importante. Entonces, cuando nosotras fiesteamos, comemos mal, dormimos poco, trabajamos mucho y tenemos niños pequeños, las hormonas todo el tiempo nos están cuidando y nos mantienen desinflamadas y nos mantienen con energía. Y ven cómo le hacen, aunque tengan que estresar muchísimo a nuestro cuerpo, ven cómo le hacen para mantenernos bien. Pero cuando ya no vamos a tener una cría, ya no vamos a parir un bebé y ya no lo vamos a tener que cuidar, entonces la naturaleza dice, bueno, hasta aquí terminó el trabajo de protección de las hormonas, ahora tienes que ver tú cómo te quieres cuidar a ti misma. Entonces, vamos a suponer que teníamos 10 unidades de cierta hormona que nos protegía. Cuando entramos en esta etapa y nos dan terapia hormonal para la menopausia, no nos van a volver a dar 10 porque no vamos a volver a ser fértiles. Nos dan un poquito para ayudarnos en la transición. Y esto funciona para suavizar un poco los síntomas, pero en mi experiencia y en la de muchísimas mujeres que he visto, aunque te den hormonas, terapia hormonal, primero, no es para todas. Segundo, no todas la quieren. Y en tercer lugar, si te la dan, no es que las hormonas van a resolver tus síntomas si no haces los cambios en el estilo de vida que tendrías que hacer. Y esto tiene un enorme valor. Entonces, puedes implementar los cambios que te van a permitir vivir saludable el resto de tu vida. Pero además, es una etapa de enormes regalos donde tú puedes descubrir si realmente te gusta el estilo de vida que estás llevando. Porque a veces hemos aguantado comunidades, escuelas, trabajos, maridos, relaciones a favor de tener una comunidad que nos sostenga para criar hijos, biológicamente hablando. Y de pronto empezamos a descubrir en esta etapa que estamos intolerantes, que ya no queremos al marido, ni la escuela, ni la comunidad, que estas señoras además me caían mal. Y entonces empieza a haber este cambio enorme
en cómo vivimos nuestra realidad y las adaptaciones que también queremos hacer en nuestro contexto familiar, social, educativo, etc. Entonces, las hormonas no lo van a resolver todo. Las hormonas, si acaso, te pueden ayudar a hacer esta transición un poco más amable, pero los cambios en tu estilo de vida y los mensajes poderosísimos que te regala esta transición para que veas qué es lo que ya no quieres en tu vida, yo te invito a que no te los pierdas. Hay una valiosísima información en cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver nuestro primer conjunto de síntomas. Estos aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero te voy a explicar de qué manera están interrelacionados y cómo dar un abordaje en unos va a resolver mucho de lo que está pasando con los otros. Esta lista incluye intolerancias alimentarias, inflamación abdominal, estreñimiento, resequedad en la piel, en los ojos, resequedad vaginal, resequedad por todos lados, que es algo que las mujeres tendemos a padecer mucho en esta etapa. A veces, sobre todo la resequedad vaginal, el 85% de las mujeres no hablan de ellos y afecta no solo su vida sexual, sino todos los aspectos de su cuidado íntimo. También tenemos adelgazamiento de la piel, tenemos pérdida de masa muscular que se siente incluso en brazos, en piernas. Tenemos esta amenaza constante de la pérdida de masa ósea o como se le llama osteopenia u osteoporosis, que también es una de las cosas que las mujeres más queremos prevenir en esta etapa de la vida. Y bueno, tú dirás, ¿qué tienen que ver estas cosas unas con las otras? Bueno, todo empieza en nuestro sistema digestivo. Hay que entender la relación tan íntima que existe entre lo que como, lo que mi cuerpo puede asimilar y la capacidad que tiene mi cuerpo de convertirlo en tejidos estructurales. Entonces, es normal que en esta etapa de la vida muchas mujeres empecemos a presentar intolerancias alimentarias. Esto puede ser porque nuestra actividad enzimática es mucho más baja que cuando éramos niñas o adolescentes, que podíamos comer lo que fuera y estar bien. En esta etapa a veces nos caen pesados ya los lácteos, a veces el gluten. Bueno, el alcohol impensable en esta etapa, casi siempre cae muy mal porque el hígado está en un tiempo difícil donde tiene extra trabajo. Entonces hay que cuidar mucho nuestro sistema digestivo. Cambia la microbiota en esta etapa, cambia también el tejido estructural de nuestro sistema digestivo, de nuestro intestino, que se encarga de absorber los nutrientes. Pero si está adelgazado, si está vulnerado, entonces absorbe menos bien estos nutrientes. Entonces entramos en un círculo vicioso, porque estamos inflamadas, estamos nutriéndonos menos y esto va en detrimento de nuestros propios tejidos digestivos. Otra cosa que se ve impactada en términos de tejidos es todo lo que tiene que ver con el colágeno, por eso toda esta resequedad en el cuerpo. Y tenemos también problemas con la elastina, por eso sentimos que se nos empiezan a salir más arrugas o más manchas en la piel, que tenemos el cabello más delgadito, etc. Y todo lo que tiene que ver con el colágeno, que es el 90% de la proteína de la que está hecho nuestro cuerpo. Entonces, hay que cuidar mucho nuestro sistema digestivo. Consumo de probióticos es fundamental y de alimentos fermentados nos puede ayudar mucho a mejorar. También el consumo de enzimas digestivas que nos ayuden a digerir, a asimilar y a eliminar lo que no necesitamos. El consumo de algunos suplementos, una vez que nuestro sistema digestivo está funcionando bien, algunos suplementos como un buen colágeno hidrolizado, que vengan péptidos de colágeno y que sea un colágeno que trabaje con tejidos estructurales. Si viene combinado con antioxidantes, mejor. Un buen magnesio nos puede ayudar a mantener el equilibrio mineral de nuestros huesos y también, dependiendo del tipo de magnesio, nos va a ayudar, si es citrato, por ejemplo, nos va a ayudar a nuestro sistema digestivo para el estreñimiento. Si es un treonato, nos puede ayudar más a la función cognitiva. Si es un bisglicinato o un glicinato de magnesio, nos puede ayudar mucho al descanso, al sueño. Entonces, hay que buscar cuál es el magnesio que mejor te viene, pero el magnesio es muy importante en esta etapa. Otro nutriente fundamental del que hay muchas carencias, y vamos a verlo en otro video donde hablo de suplementación, pero es la vitamina D también. La vitamina D que la podemos obtener de los rayos del sol, tomar el sol por la mañana o por la tarde,
cuando los rayos están bajitos, que no nos queman tanto, pero que le hacen un bien enorme a nuestro cuerpo. 15 minutos de sol con la mayor cantidad de piel expuesta y sin protección solar es fundamental para hacer vitamina D o tener un buen suplemento de vitamina D. La vitamina C también nos ayuda mucho con los bochornos, con la producción de colágeno. El mismo colágeno se ve beneficiado cuando hay vitamina C. Otro nutriente fundamental son los omegas, que nos van a ayudar a la función cognitiva, pero también a la piel, a la hidratación. Entonces, un buen omega 3 a la inflamación también nos van a ayudar. Tomar caldo de huesos nos puede beneficiar muchísimo al sistema digestivo. Y bueno, todo esto nos va a ayudar con estos síntomas de los que hablamos. En particular, la resequedad vaginal se puede ayudar con óvulos vaginales. Hay algunos que tienen ácido hialurónico o algunos nutrientes, como puede ser un ácido omega 3, omega 7, como puede ser el aceite de espino amarillo, el aceite de granada. Pueden ayudar mucho, y si no, incluso unos óvulos con estrógeno que han probado que no tienen no afectan la frecuencia del cáncer ni la aparición de ningún cáncer, y que localmente pueden dar un enorme beneficio. Así que con esto terminamos nuestro primer grupo de síntomas y vamos al segundo grupo de síntomas. Nuestro siguiente grupo de síntomas son síntomas metabólicos. Y tú dirás, ¿cuáles son esos? Bueno, la mayoría de las mujeres se queja de inicio del aumento en la grasa en la zona del abdomen. Muchas están con temas de colesterol, triglicéridos. Otras que sienten mucha fatiga todo el tiempo, que no bajan de peso, que comen lo mismo y hacen el mismo ejercicio, pero no pueden bajar de peso. Tenemos también resistencia a la insulina, es otro de los factores que les detectan a muchas cuando van a alguna consulta o se hacen algún análisis. Síndrome metabólico, aumento en la celulitis, aumento en los niveles de colesterol y mayor riesgo de diabetes tipo 2. Todos estos síntomas y todo este cuadro tiene que ver con nuestro metabolismo. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo está diseñado para protegernos y para estar prevenido para los momentos de mayor estrés o de riesgo. Si lo pensamos durante miles de años, lo que salvó a la humanidad en tiempos de hambre, de guerra o de enfermedad era que las personas tuvieran recursos guardados en su cuerpo, y la mejor forma de tener recursos guardados es a través de la grasa. La grasa ha sido un enorme protector en la vida de la humanidad, y quien tenía un poquito más de grasa acumulada tenía mejores posibilidades de supervivencia. Otra cosa importante de la grasa que tiene muy mala prensa es el colesterol, y es que el colesterol es el precursor de las hormonas. Entonces, cuando empezamos a tener alguna baja hormonal, el cuerpo lo primero que hace es producir más colesterol, porque el colesterol es una hormona que produce nuestro cuerpo para que a partir de ahí se produzca el estrógeno, se produzca la progesterona, se produzca la testosterona, se produzcan otras hormonas. Entonces, si bajan tus hormonas, lo primero que va a hacer tu cuerpo es tratar de tenerle suficiente materia prima, que es colesterol, para que produzca estas hormonas que le están haciendo falta. Ahora bien, el colesterol tiene muy mala prensa, pero en realidad tenemos un buen colesterol que no nos supone ningún riesgo y al contrario, nos supone una protección, y cuyo incremento es temporal. Recuerda que todos los síntomas de la menopausia son durante esta transición. En cuanto el cuerpo alcanza una nueva normalidad, va a volver a tener niveles saludables de colesterol. No es algo de lo que debamos de preocuparnos, como que nos va a seguir subiendo el colesterol para siempre y nos vamos a morir infartadas de ello. Normalmente no ocurre así si llevamos un buen estilo de vida y ponemos atención al cuidado metabólico. La grasa abdominal aumenta porque hay un cambio en la distribución de la grasa de nuestro cuerpo. Si tú piensas en el cuerpo de las niñas que no tienen cintura, son como más parejitas, ese es el cuerpo que vamos a tener las mujeres en menopausia y postmenopausia, porque ya no vamos a tener estrógeno. Lo que hace que cambie el cuerpo de las niñas de ser parejitas a ser curvilíneas es la presencia de las hormonas reproductivas. Nosotros ya no nos vamos a reproducir, entonces hay un cambio en la composición de la grasa de nuestro cuerpo.
Entonces hay que trabajar mucho con este paradigma que tenemos en la cabeza de que tendríamos que mantener el cuerpo que teníamos cuando teníamos 20 años y que ese es el mejor cuerpo posible. El mejor cuerpo posible es el que está saludable y que está acorde con nuestro momento de vida. Si estamos embarazadas, tendremos un tipo de cuerpo diferente que si somos adolescentes, que si somos niñas, que si somos mujeres en etapa fértil, que si somos mujeres que ya no tenemos fertilidad biológica. Entonces yo te invito a que revises todas estas historias que te han contado sobre el cuerpo y a que, lejos de pensar en cómo restringirlo y torturarlo por este cambio, enfoques tu energía en cómo fortalecerlo. Esa es una de las rutas mejores que hay para la salud, la longevidad, la producción y el reequilibrio hormonal y la salud metabólica. Ahora voy para allá. Otra cosa que nos puede pasar es que durante este tiempo aparece más celulitis por la redistribución de la grasa también en el cuerpo y porque el entramado de nuestro tejido, a diferencia del tejido de los hombres, que es un entramado cerradito y entonces la grasa no alcanza a formar texturas, el nuestro no está tan cerradito y entonces la grasa le da algo de textura a nuestra piel. Y esto es completamente normal, saludable y es una mentira que se pueda acabar con la celulitis. Es una industria multimillonaria que lucra con la inseguridad de las mujeres y pues lo que necesitamos es reconciliarnos con que las mujeres tenemos otra textura de piel y otro tono de piel dependiendo de nuestra actividad física, de la capacidad que tiene nuestra piel para drenar la linfa, la inflamación que tengamos, la nutrición que tengamos, pero al final nuestro cuerpo recuerda que cuenta la historia de nuestra vida y si tenemos mucho estrés y si hemos tenido muchos retos, esto se va a notar en nuestro cuerpo y no es algo malo, es algo que se ha convertido en una industria, pero no es algo malo, sobre todo la celulitis. No tiene ningún problema de salud la celulitis, no es algo que le cause daño a nadie en realidad. Bueno, y el síndrome metabólico que incluye obesidad, resistencia a la insulina, niveles anormales de colesterol y triglicéridos, en fin, todo esto puede generar un síndrome metabólico que si prevalece después de la menopausia puede traer el riesgo sí ya de enfermedades cardiovasculares, de inflamación crónica y de otro tipo de situaciones y condiciones de salud. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos en esta etapa del síndrome metabólico? Lo primero es, si quieres bajar de peso, no te enfoques en restricción alimentaria ni en toneladas de cardio. Enfócate en aumentar masa muscular. La masa muscular hoy sabemos que es el órgano de la longevidad y de la fuerza y además va a producir hormonas que nos van a ayudar a estar más saludables, nos va a ayudar a reducir los bochornos, porque se sabe que mujeres que hacen 6 semanas de ejercicio de fuerza, les desaparecen los bochornos como al 70% de ellas. También sabemos que cuando hay buena masa muscular, es más fácil que el cuerpo pierda grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, además de tener este efecto de protección, tiene un efecto de convertirse en un órgano que va a producir un tipo de estrógeno. Entonces, el cuerpo no se va a deshacer de la grasa si no tiene otro órgano que le produzca estrógeno. Y el músculo produce un estrógeno de súper buena calidad. Así que si quieres bajar grasa, no te enfoques en bajar grasa, enfócate en aumentar masa muscular. Además, la masa muscular va directamente ligada a la densidad ósea. Vas a tener mejores huesos si tienes más músculo, ¿ok? Otra cosa importante para cuidar nuestra salud metabólica es evitar los picos de azúcar. ¿Esto qué es? Es cuando comemos azúcares refinadas, industrializadas o carbohidratos simples de manera aislada. Normalmente nuestro cuerpo no puede tener el azúcar disponible en sangre, la tiene que convertir en grasa y guardarla para que no ponga en riesgo a muchos de nuestros órganos. Entonces, ese es el trabajo de la insulina, convertir el azúcar en grasa y guardarla. Pero cuando nuestro cuerpo en esta etapa tiene resistencia a la insulina, ya no puede hacer de forma tan efectiva ese trabajo de convertir el azúcar en grasa y guardarla, y entonces se nos sube el azúcar, es decir, queda el azúcar circulando en el cuerpo. Esto no nos hace bien de ninguna manera. Entonces, lo que hay que ayudarle a nuestro cuerpo es a evitar estos picos de glucosa o de azúcar. ¿Cómo lo hacemos?
Empieza tus comidas con un poquito de vinagre de manzana, con un poco de agua antes de la comida. Esto se ha visto que ayuda a regular el azúcar. Empieza tus comidas con proteína, con grasas buenas, como puede ser el aceite de oliva, el aguacate, el coco, y come una buena porción de fibra, vegetales. Si tú empiezas todas tus comidas con buena cantidad de proteína, grasas buenas y vegetales, esto reduce significativamente los picos de insulina y mejora tu salud metabólica en general. Si bajas también tu consumo de carbohidratos, vas a tener menos grasa. La grasa que guardamos viene del azúcar que comemos. Entonces, una forma de reducir la grasa acumulada en el abdomen tiene que ver con reducir este consumo de carbohidratos simples, y si vas a comer carbohidratos, déjalos al final de tu comida, ¿ok? Otra cosa que puede ayudar significativamente es el descanso. ¿Por qué? Porque cuando estamos con mucho estrés, sube el cortisol. El cortisol es la hormona, una de las hormonas del estrés. Y cuando estamos estresados, lo que nos quiere decir nuestro cuerpo es: estoy listo por si hay que salir corriendo. Y para salir corriendo y huir del peligro, necesito tener azúcar disponible. Entonces, mientras más estrés tienes, pasas más tiempo con azúcar disponible. Entonces, esto no es bueno para la salud metabólica. Entonces, reduce tu estrés y se van a reducir los episodios en que tu cuerpo eche mano de ese azúcar para que tú salgas corriendo. Porque además el estrés que tenemos ahora casi nunca es de salir corriendo, sino de quedarnos sentados en una silla y tomarnos un café. Entonces, ese es de los grandes daños que nos genera el estrés. Si tuviste un episodio de estrés, sal a caminar un poco, haz actividad física para sacar ese estrés y ese cortisol y ese azúcar, y entonces que recuperes tu equilibrio más pronto, ¿ok? Entonces, bueno, esta es un poco de la información de los síntomas del síndrome metabólico. Ahora vamos al siguiente, que es un tema enorme de síntomas y que ya vas a ver todos los matices que tiene. Y es el cambio más fuerte que nos dan las hormonas, que no es en el sistema hormonal, es en el sistema nervioso central. Tenemos un video muy completo donde hablamos de los cambios en el sistema nervioso central, toda la adaptación que está haciendo este cuerpo para pasar de funcionar a partir de los ciclos hormonales a entrar en una fase donde va a haber estabilidad hormonal. Es como pasar de un coche de gasolina y convertirlo a un coche eléctrico. Hay que cambiar un montón de sistemas para que esto funcione de manera óptima. Y eso es lo que hace nuestro sistema nervioso central. Si quieres ver este video, chécalo, está aquí en nuestro canal, pero ahora te voy a decir cuáles son los síntomas que nos puede generar. Bueno, lo que tiene que ver con los cambios en el sistema nervioso central lo dividí en 4. La forma en la que afecta nuestra mente, la forma en la que afecta nuestras emociones, la forma en la que afecta los órganos de nuestros sentidos y la forma en la que afecta las respuestas del sistema autónomo, que, para ponerlo más fácil y más simple, tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de la temperatura, dígase, por ejemplo, bochornos. Entonces, vamos a empezar por la función cognitiva, los síntomas que tienen que ver con la función cognitiva o cómo funciona nuestra mente. Aquí tenemos la bruma mental, la dificultad para resolver problemas, los retos de aprendizaje, leer algo y no entender lo que estamos leyendo, dificultad para concentrarnos, dificultad para procesar pensamientos complejos, dificultad para expresarnos verbalmente. Tenemos la idea, pero no la podemos decir, o también una sensación de agotamiento mental permanente. Todo esto tiene que ver con una cosa que se llama poda neuronal y es toda esta adaptación que va a hacer nuestro cerebro. Estos síntomas nos preocupan mucho a las mujeres porque de pronto decimos: no me vaya a dar Alzheimer, no me vaya a dar demencia, no puedo trabajar de manera óptima porque mi cerebro no está funcionando bien, ya perdí el celular, ya perdí las llaves del coche, no me acuerdo de las contraseñas para entrar a mi página o a mi oficina virtual o a el lugar donde trabajo. En fin, esto nos trae muchísimos retos. Entonces, una de las vías que nos pueden funcionar es olvidarnos del multitask. En esta etapa de nuestra vida necesitamos ir lento,
hacer una cosa a la vez y hacerla bien planeada, con toda nuestra presencia, con toda nuestra intención, con toda nuestra atención. Tomar respiros después de un periodo prolongado de trabajo para descansar nuestra mente, porque eso va a hacer que nuestro sistema nervioso no se desregule y pueda funcionar mejor. Ponernos alarmas y recordatorios en el celular, en la libretita, en el refrigerador, en pedirle a las personas con las que vivimos y trabajamos que nos recuerden citas, que nos recuerden eventos, que nos vuelvan a decir las cosas con mucha amabilidad y paciencia, porque tenemos que ser muy compasivas con que nuestro cerebro no va a estar funcionando al 100% de su capacidad. Se ha visto que en algunos casos funciona hasta por debajo del 70% de su capacidad. Y esto, como ya dijimos, es temporal, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar y es algo que va a volver. Yo, en mi época de peor crisis, olvidaba los nombres de mis hijos. No podía sostener una conversación de 3 minutos sin sentir un profundo agotamiento. Olvidaba la mitad de los conceptos que sabía en mi vida y yo soy muy estudiosa y me gusta aprender, pero de verdad tenía perdida la mitad de la información de mi cabeza y poco a poco ha ido volviendo mi lenguaje, mi saber, los nombres de mis hijos y estoy teniendo cada vez menos olvidos y cada vez más claridad de para qué abrí el refrigerador, a qué fui a la cocina y en dónde dejé las llaves. Así que tente paciencia y habla con tu familia para que ellos también estén en sintonía, o la gente de tu trabajo o el entorno en donde te muevas, para que la gente sepa que estás ante un reto fisiológico y que necesitas ir con más suavidad y más lentitud. En esta etapa, los omega 3 es increíble e indispensable para nuestro cerebro. La vitamina B nos puede ayudar mucho también, la vitamina D, la hidratación. Mientras mejor hidratados estemos, funcionan mejor todas las cargas eléctricas de nuestro cerebro y funciona mejor nuestro cerebro. Descansa, duerme, toma siestas, quítate la culpa de las siestas, haz pausas, haz un diario, un poco de journaling, esto de escribir antes de dormir para calmar la mente. Y hay otra parte importante que es cuando nuestra mente no para. Si tu mente no para, esto se puede deber a que la progesterona tiene un efecto sobre nuestro cerebro y sobre la producción de un neurotransmisor que se llama GABA. Y cuando GABA desaparece, que es como el freno de mano de nuestra mente que le dice, a ver, ya cálmate. Si GABA se va, nuestra mente se sigue de frente y no para. Entonces, hay algunos suplementos con GABA que también te pueden ayudar y el uso, por ejemplo, de algunos aceites esenciales para la memoria y la concentración, como pueden ser el romero, el jengibre, el vetiver, te pueden ayudar de una manera importante. Vamos a al segundo grupo de síntomas que tienen que ver con el cambio en el sistema nervioso central, que pueden ser los emocionales. Las mujeres en esta etapa reportan estar súper intolerantes, más furiosas que de costumbre, cosas que antes toleraban y que podían sobrellevar. De pronto ahora todo su ser les dice basta. Ya no quiero más de esto, es tiempo de poner límites, ya no quiero tolerar esta situación, ya no quiero tolerar a esta persona, ya no estoy dispuesta a sacrificarme en favor de esto o de tal proyecto. Y todo esto es un gran regalo. Y sé que a veces nos descoloca en nuestra propia vida, pero yo te invito a que observes en dónde te da furia, cuántos años de furia tienes guardada, cuál es la situación donde no has podido poner límites, que quizá ahora ya es tiempo de poner límites. ¿Cómo te puedes poner límites a ti misma para no ponerte en situaciones que no te son favorables? Y cómo puedes darte espacios para que tu sistema emocional no se desborde, sino para cuidarlo. Otra cosa que reportan muchísimas mujeres es el desgano social. Yo antes era el centro de todas las fiestas, quería ver a todo el mundo, ahora no quiero ver a nadie, quiero estar metida en mi cueva, quiero hacer un poco de silencio. Este es también otro enorme regalo de esta etapa, porque nos da la oportunidad de estar con nosotras mismas. Y al principio puede ser incómodo porque casi siempre nosotras mismas es un lugar poco conocido, incómodo, hay muchos pensamientos caóticos, hay emociones incómodas, pero si nos podemos permitir
este espacio de conocernos a nosotras mismas, de tener la paciencia de entender lo que sentimos, de atravesar esos momentos de incomodidad y saber que también van a pasar, vamos a encontrar a la persona que somos nosotras. Y si yo me puedo convertir en mi persona favorita, con la que más tiempo me gusta pasar, la que me cae tan bien, la que es tan graciosa a veces, a la que puedo acompañar cuando tiene un mal día y está insoportable y tenerle compasión, entonces voy a descubrir un tesoro enorme que es la intimidad con mis emociones. Y cuando yo puedo estar bien y regular mis emociones, entonces casi todo en la vida transcurre desde una perspectiva completamente diferente, porque ya no vivimos desbordadas ni reactivas, ya no nos pueden vender todo lo que nos quieren vender para cubrir nuestra insatisfacción, porque nos vivimos satisfechas, contenidas, reguladas mucho más tiempo. Tenemos días malos como siempre, pero ya hay otro espacio emocional para tener cuidado de nosotras mismas. Y esto es un músculo que hay que trabajar a veces en terapia, en talleres somáticos, en lugares donde vaya yo a hacer movimiento, y entonces mi cuerpo va encontrando una nueva comunicación con sus propias emociones. Pero también en esta etapa, emocionalmente, pueden aparecer, a mí me pasó, por ejemplo, por primera vez ataques de pánico. Nunca los había tenido en 47 años y de pronto empecé a tener ataques de pánico, empecé a tener ansiedad, empecé a tener algunos rasgos de depresión, empecé a tener insomnio y todo esto tenía a mi sistema emocional completamente desregulado. A mí me ayudó a hacer prácticas somáticas. ¿Qué es esto? Ayudarle a mi cuerpo a sacar años y años de emociones acumuladas que estaban pidiendo salir y aprovechar este momento en el que se podían mostrar, y entonces yo tenía la alternativa de elegir si las echo al cajón y tomo algo que cede de sedar, de calmar mis emociones, o si las trabajo para poderlas sentir, integrar y que se conviertan en sabiduría. Yo te invito a que en la medida de lo posible, si tu vida te lo permite, navegues estas emociones acompañada de un profesional o de un grupo que te dé acompañamiento para que vayas descubriendo cuáles son todas esas historias y esos mensajes que tu cuerpo te quiere transmitir. Si te recomiendan alguna terapia de fármacos para salud mental, como antidepresivos, ansiolíticos, habla con tu profesional de la salud a ver si pueden tener primero un abordaje que vaya a la causa raíz, que es hormonal. Muchas veces las mujeres con una pequeña dosis de estrógeno o de progesterona o de GABA o de algunos adaptógenos encuentran rutas mucho más amables para resolver de raíz esta ansiedad o esta depresión. Entonces, no te preocupes, no estás sola, no te estás volviendo loca, no está todo fuera de control, o a lo mejor un poco sí, pero nuevamente decimos, esto es temporal y te puede dejar enormes regalos, como reconocer aspectos de tu propia historia, sacar memorias antiguas de tu cuerpo que a la larga no se conviertan en una enfermedad, no se somaticen, no se conviertan en enfermedad, sino que las elabores, las proceses, las saques, y entonces para el resto de tu vida tu cuerpo tenga una mayor intimidad contigo misma. Listo. Vamos ahora a el tercer grupo de síntomas relacionados con los cambios en el sistema nervioso central, que son los de los órganos de los sentidos. Muchas mujeres refieren que les bajó la agudeza visual, que tienen picazón en los oídos, que no soportan los anillos, ni los aretes, ni los collares, ni el brasier que aprieta, ni el resorte de los calcetines, que están súper intolerantes a los conciertos, que van al cine con tapones para los oídos, que no soportan las luces estroboscópicas, todos estos que tienen picazón en la lengua, que han cambiado los sabores de cosas que comían antes y disfrutaban, que están muy intolerantes a ciertos aromas. Todo esto tiene que ver con el recableado del sistema nervioso central
Y mientras menos está estresado nuestro cuerpo, nuestros órganos de los sentidos empiezan a regularse y a estar en espacios más amables. El abordaje que mejor funciona para esto es, si no aguantas la luz, busca espacios más oscuros. Si no aguantas el ruido, busca espacios más silenciosos. Si te aprieta tu ropa, cómprate ropa o busca ropa que te quede más flojita, texturas de algodón, texturas de lino, texturas más suaves. Y todo lo que le puedas dar de confort a tus órganos de los sentidos, dáselos. No escatimes en ti misma. Nuevamente, es solamente durante el ajuste que está haciendo tu cuerpo. Esto, como todo, va a pasar. Algunas rutas que te pueden ayudar con los órganos de los sentidos es, primero, con tus ojos, reduce el tiempo que pasas frente a las pantallas, trata de ver la luz del sol al amanecer o al atardecer. Esto además te va a ayudar con tus ciclos de sueño. Lubrica tus ojos con lágrimas artificiales si las necesitas para que no tengas resequedad o sensación de arenillas, y esto también puede mejorar la agudeza visual. Ubica si cuando estás estresada o cansada tienes menos agudeza visual y cuando estás bien descansada y bien hidratada tienes mejor agudeza visual, porque entonces es también algo que va a ser dinámico y no necesariamente tienes que correr a ponerte unos lentes particulares. Otra cosa que puedes hacer si tienes, por ejemplo, picazón en los oídos es mantenerlos lubricados con un poquito de algún aceite de almendras o de oliva en muy poca cantidad. No debe de escurrir, solamente estar de manera muy superficial, y lo puedes combinar con un poquito de un aceite esencial de helichrysum puro que va a ayudar también a tu oído. Dos condiciones que se presentan en esta etapa de la vida femenina también pueden ser el tinnitus o zumbido en los oídos y el vértigo, que puede tener que ver con el acomodo de los huesitos de nuestro oído y la inflamación, porque, por si no lo sabías, el equilibrio lo regulan unos huesecillos que están dentro de nuestros oídos. Entonces, que forman parte de un sistema que se llama vestibular, y cuando se inflaman o cuando hay deterioro en la masa ósea general del cuerpo, o cuando hay esta desregulación del sistema nervioso o cambios en el sistema nervioso a nivel sensorial, podemos las mujeres presentar también estas dos condiciones. Nuevamente, la idea es que no serán permanentes, pero sí vale la pena hacer algunos ejercicios somáticos para la reorientación. Probar una dieta antiinflamatoria a veces también mejora mucho estas condiciones, y compasión y paciencia para nosotras en esta etapa. Bueno, vamos ahora con los últimos síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso central, que son los que tienen que ver con la autonomía del cuerpo para regular, por ejemplo, la temperatura, y aquí entran los famosísimos bochornos. Cuando disminuyen los niveles de estrógeno y hay todos estos cambios en el sistema nervioso central, la regulación de la temperatura también se ve afectada. Es como si tuviéramos una pequeña agujita que cuando empieza a sentir que llegamos a cierta temperatura, como cuando tenemos fiebre o visitamos un lugar donde hace mucho calor o estamos haciendo mucho ejercicio, entonces se dilatan nuestros poros, empezamos a sudar copiosamente a veces, y para refrescarse el cuerpo tiene este evento que se llama vasomotor. Entonces, lo que pasa cuando estamos en la menopausia es que muchas veces, o en la perimenopausia, es que muchas veces hay inflamación o hay una mayor sensibilidad en este detector de la temperatura, y entonces con que haya una mínima variación, de inmediato el cuerpo desencadena esta reacción de bochorno, que es algo que no podemos en general controlar. Tenemos las dos variedades del bochorno, el bochorno que nos da de día o la sudoración nocturna, que esta se vuelve muy incómoda y muy molesta porque a veces es lo que nos deja con insomnio o durmiendo poco o durmiendo mal durante las noches, y termina afectando otros ámbitos también de nuestra salud. Otro de estos síntomas que tienen que ver con la regulación autónoma
son las palpitaciones, que yo les contaba que yo tuve palpitaciones y era de lo que más me asustaba porque pensaba que me iba a dar un infarto, pero cuando me hacen un electrocardiograma, pues en realidad mi corazón estaba perfecto. Entonces, a veces las palpitaciones son de lo que más nos asusta a las mujeres. También los mareos o sensación de vértigo puede estar vinculado con esta regulación autónoma, no necesariamente con lo que les contaba de los huesitos del oído, sino con una desregulación en el control de la presión arterial, y cuando se afecta la presión arterial cambia el flujo sanguíneo y esto puede dar estas sensaciones de inestabilidad o mareo. Así que bueno, con esto terminamos todos los síntomas de nuestra lista que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso central, y ahora vamos a pasar a los últimos síntomas, que son los que a mí más me gusta platicar de ellos, que me parecen los más importantes y los más trascendentes, porque si bien con los demás, salvo un par, necesitamos tener un abordaje y va a ser pasajero, estos síntomas de los que te voy a hablar ahora pueden cambiar por completo la forma en la que vives tu vida para siempre. Estos síntomas tienen que ver con el cambio en nuestra percepción de nosotras mismas. No nos sentimos como antes, no nos hablamos como antes, no nos percibimos a nosotras en el mundo como antes. Y muchas mujeres lo refieren como no me reconozco. Estos síntomas tienen que ver con un cambio, como ya dijimos, del sistema nervioso central, que también cambia la forma en la que nos percibimos a nosotras mismas, pero cambia también la forma en la que funciona nuestro cerebro, nuestros intereses, nuestro propósito de vida. Ya que no vamos a tener fertilidad biológica, se abre un espacio enorme para una fertilidad que yo le llamo metafísica, que va más allá de tener hijos y que tiene que ver con proyectos, con crear una vida para nosotras, retomar a lo mejor talentos que habíamos dejado guardados en el cajón mientras estábamos maternando, retomar estudios, iniciar negocios, comenzar proyectos donde vamos a dejar un legado o donde vamos a generar inspiración para la gente que nos rodea. Estos síntomas tienen que ver, uno, con el desgano social, que es ya no tengo ganas de interactuar con la gente. Otro es el sentimiento de desconexión, a lo mejor en entornos donde yo me encontraba muy bien antes, ahora ya no tengo ganas de estar ahí. A veces hay sentimientos de duelo y de tristeza. Yo percibía en muchos momentos, y lo he platicado con otras mujeres, que algo en mí estaba muriendo o que a lo mejor yo me iba a morir. Incluso he platicado con algunas mujeres que hasta hacen su testamento porque sienten que a lo mejor la muerte es algo inminente. Y sí, está muriendo una parte de nosotras, está muriendo la que fuimos en toda nuestra vida adulta, la única adulta que habíamos conocido en nosotras mismas está muriendo y va a dar paso a una mujer que no conocemos. Entonces, esto trae mucha incertidumbre, trae un poco de descontrol y trae, pues, estas preguntas de ¿en quién me estoy transformando ahora? También, ese es otro síntoma, sentir que algo está cambiando, que está más allá de nuestro control y que vamos notando que tiene que ver con nuestra personalidad. Es como si nuestra personalidad cambiara. La búsqueda de un nuevo significado o propósito, como, bueno, ¿y quién voy a ser ahora que ya no voy a tener hijos? A veces viene por eventos tan obvios como la salida de los hijos de casa, ¿no? Como el nido vacío que le llaman, pero aún ocurre en mujeres que tuvieron hijos en edades más tardías de la vida, que a lo mejor tuvieron hijos a los 40 y están sintiendo como que ya no tienen tanto apego con los hijos y como que viene un cambio en su propósito. También viene una conciencia de que ya no nos quedan tantos años de vida, aun cuando la expectativa de vida ahora está en 75, vaya, es variable en cada país. De pronto pensamos que a lo mejor nos queda la tercera o la cuarta parte de nuestra vida por delante. Y esta sensación de finitud empieza a hacer que atesoremos y valoremos de una forma muy distinta con quién queremos pasar nuestro tiempo, en dónde vamos a poner nuestra energía. Este saber y esta experiencia que hemos tenido a lo largo de los años que hayamos vivido hasta ahora, también empezamos a cuestionar cómo contribuyen para la vida que queremos crear ahora. Otro rasgo que a mí me impresionó, la forma en la que me ocurrió, fue cómo se agudizó mi intuición. Para que mi intuición se volviera más aguda, mi cerebro
tuvo que dejar de funcionar y, como les decía, tuve muchos retos cognitivos, pero cuando el cerebro deja de funcionar, la intuición se agudiza muchísimo. Entonces, observa cómo está tu intuición. La intuición no se equivoca y se vuelve una herramienta increíble. Creo que es incluso uno de los símbolos de los arquetipos de las mujeres sabias que tienen una intuición que les ayuda a planear, a organizar, a prever lo que viene en el futuro. También viene para muchas mujeres un aumento o un interés nuevo en una vida espiritual más activa o en aprender alguna filosofía o aprender alguna corriente de meditación, el budismo, en fin. Hay muchas rutas, pero empezamos a sentir muchas mujeres que tenemos mucho más agudo este centro espiritual que nos mueve y estamos más volcadas hacia adentro que lo que estamos volcadas hacia afuera. Entonces, hay más diálogo interior, hay más reflexión, hay más creación hacia adentro y conexión con lo espiritual que lo que nos pasa de pronto hacia afuera con el mundo. Y bueno, estas son como algunas de los aspectos que menos se habla de la menopausia, y todos ellos a mí me encantan porque aquí es donde se da la transformación. Aquí es donde yo elijo quién voy a ser para el resto de mi vida. Es cuando establezco una rutina, unos rituales espirituales. Es donde establezco en qué voy a poner mi tiempo, en dónde voy a poner mi energía, con quién voy a construir proyectos, qué legado quiero dejar, cómo me voy a cuidar a mí misma. Todo esto tiene que ver con este cambio también energético. Si te sientes muy rebasada en estos temas, también unirte a alguna práctica somática, alguna práctica de tai chi, a algún kirtan para hacer cantos devocionales, algún grupo que haga servicio, retomar tus hobbies, tus intereses de la juventud, reconectar con el gozo que te producían otras actividades y recordar que tus niveles hormonales de la menopausia y postmenopausia son los que tenías cuando eras niña. Entonces, está en ti esa memoria de gozo, de valentía, de curiosidad, de diversión, esa inquietud por aprender, por descubrirte ahora a ti misma como un universo completamente diferente. Así que bueno, con esto terminamos toda nuestra lista de síntomas y algunas propuestas de cómo los puedes abordar y por qué ocurren. Y deseo que esto te sea de una gran contribución. Deseo que se lo compartas a otras mujeres, que empecemos a cambiar estas narrativas de reacción y de neurosis, de que tenemos que hacer todo y que tenemos que hacer más y tenemos que comprar todos los remedios y visitar a todos los especialistas y que esto es algo que está completamente fuera de nuestro control, para empezar a encontrar un centro donde reconozcamos que esta es una transición de la vida femenina que es natural y saludable, que está en nuestras manos las rutas que elijamos para resolver los retos que nos vengan y que sea más amable esta transición, pero que confiemos en que la transición va a ocurrir y que vamos a llegar a un puerto seguro, que somos nosotras mismas. Y cuando estamos ahí, de verdad que la vida toma tintes y posibilidades que nunca antes habíamos tenido. Yo soy Lore Alvarado, aquí hablamos de menopausia y gracias por acompañarme en esta conversación. Quédate en nuestro canal, suscríbete, recomiéndalo y de esa forma nos ayudas muchísimo a producir más contenidos para ti.